Hola, bienvenido al módulo 4, explorando el patrón de arquitectura Model View Controller con XJS del curso Desarrollo de Aplicaciones Empresariales con XJS 4. En este módulo veremos qué es el patrón de arquitectura Model View Controller desde un punto de vista teórico. Luego veremos qué clases intervienen de XJS para conformar este patrón de arquitectura y veremos también cómo interactúan estas clases. Aquí debemos, a partir de este momento, empezar a entender el diseño del framework, y si recuerdan del módulo pasado les comentaba que utilizar XJS como framework implica sujetarse a ciertos requerimientos de orden donde el framework toma el control de flujo de los eventos y los llamados internos. Iremos viendo eso, lo vamos a ver muy claramente con un ejemplo. Vamos a ver cuáles son los objetivos de este módulo. Los objetivos consisten en definir qué es el patrón de arquitectura Model View Controller. Como les decía, vamos a verlo desde un punto de vista teórico para tener un marco conceptual, y luego vamos a identificar las clases más relevantes que le dan soporte a este patrón de arquitectura dentro de XJS, y veremos también cómo interactúan estas clases en dos diferentes momentos: al momento de desarrollar una aplicación y al momento de definir. También vamos a recomendar la forma más ortodoxa de usar el framework con el fin de aprovechar al máximo las capacidades de XJS. De nuevo, esta recomendación son apreciaciones personales a partir de experiencia propia. ¿Cómo lograremos esos objetivos? Vamos a analizar el patrón de arquitectura Model View Controller, como lo hemos venido comentando. Vamos a ver cómo opera este patrón en XJS. Vamos a ver las clases que soportan este patrón Model View Controller desde una perspectiva conceptual. No vamos a entrar todavía a las definiciones técnicas de esas clases que están ahí mencionadas. Vamos simplemente a ver algunos diagramitas que permitan tener una visión más clara. Y luego vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo consiste en hacer una aplicación que nos muestre la evolución del crecimiento de la población de los países de América Latina y el Caribe del 2000 al 2013. Bien, desde un punto de vista conceptual, sacado esta información de Wikipedia, podemos ver que el concepto Model View Controller es un patrón de arquitectura de software en donde básicamente separa los datos de la lógica de negocio y la interfaz. El patrón propone básicamente tres componentes, como su nombre lo dice, Model View Controller. Si ven ese diagrama que aparece en la presentación, verán ahí algunas relaciones como que el usuario ve, el usuario usa, el controller manipula y el modelo actualiza. Esas relaciones son conceptuales. XJS tiene su propia forma de operar este modelo y eso es lo relevante, es lo que tenemos que entender y es lo que vamos a ver en este momento. Para empezar, vamos a manejar este concepto en español para poder separar y no mezclar los nombres de clases que parece que tienen algunos nombres iguales y puede generar conflictos a la hora de entender esto. Entonces veamos, patrón, vista, controlador, estado. La vista es básicamente la interfaz de usuario. El controlador es nuestra parte de la aplicación que reacciona a los eventos que de alguna forma se producen en la vista. Y el estado pues es el que mantiene el estado de datos de la aplicación. Hasta aquí esto debe estar bastante claro, es bastante obvio. Lo que es relevante, como les comentaba hace un momento, es cómo interactúa el framework en este modelo. Lo que tenemos que analizar son las conexiones e interacciones que existen en esas clases y tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Lo que sucede en tiempo de desarrollo, tenemos que tener claro conceptualmente qué tenemos que hacer para que esto funcione, y lo que sucede en tiempo de ejecución, que esto es básicamente para tener una claridad de cómo opera el framework. Veamos cada uno de ellos. Ok, en tiempo de desarrollo, lo que tenemos que hacer primero es desarrollar los scripts que manejan el estado de datos de nuestra aplicación. Con esto me refiero a desarrollar las clases que soportan los stores y los models. Los stores, como lo he comentado en varias ocasiones, es el equivalente a las tablas de tu modelo de persistencia en el backend, y los models es el equivalente al registro de la tabla de tu base de datos. Lo vamos a ver con un ejemplo y más adelante los analizaremos con más detalle, pero lo importante es entender que el modelo de datos de tu aplicación, el estado de la aplicación, se maneja básicamente con estas dos clases.
Una vez que tienes ya tus stores y tus models desarrollados, lo siguiente que hacemos es desarrollar los scripts que manejan la interfaz del usuario. Y aquí pues hay una gran cantidad, y esto es lo que en buena medida distingue a X de otros frameworks. Hay una enorme cantidad de widgets, de contenedores, como dice ahí, desde el viewport container, el panel, el window, los textbox, toda la parte de controles es muy grande. Entonces pues el trabajo de desarrollo depende ya de tu interfaz de usuario y cómo hagas tus scripts para presentar los diferentes interfaces. Ya que tienes todos tu desarrollo de tus vistas, de tus componentes de interfaz de usuario, lo que sigue es asignarle los stores a los controles que tienen algún tipo de data binding. Por ejemplo, los grids, los tree view o los combo box, se les asigna al store, y por eso es importante tenerlos previamente para que conforme avancemos en nuestro desarrollo eso no sea un problema. Y luego se desarrollan los scripts que controlan los eventos de interfaz de usuario. Aquí básicamente consiste en registrar la escucha de eventos o los listeners que queremos controlar. Esto consiste básicamente en registrar los eventos que queremos controlar de los diferentes componentes de la vista. Y en base a esos eventos, construir las rutinas de manipulación de vistas o las rutinas de manipulación del estado de los datos. Básicamente, eso es lo que tenemos que desarrollar nosotros. Ahora, con eso en mente, ¿cómo reacciona el framework ante esta forma de trabajar? Es decir, ya en tiempo de ejecución, y esto es bien interesante, digamos que el usuario obviamente interactúa con la vista de tu aplicación y produce un evento que particularmente está registrado para ser escuchado. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el framework lo escucha y lo pasa al controlador. Esto es bien interesante porque no es el típico desarrollo donde tú le tienes la rutina pegada al evento del objeto. No, aquí el framework lo escucha y lo pasa al controlador. Luego, ya en el controlador, el evento manipula la vista. Suponiendo que ese evento particularmente necesite controlar la vista, como por ejemplo un cambio por una selección de menú, pues lo que haces es que vas y manipulas la vista. Está enteramente en responsabilidad de tu código actualizar la vista en función del evento al que estés reaccionando. Si en otro caso, en el controlador, el evento manipula el estado de datos, pues lo que haces es cambiar algún store o cambiar algún registro. Entonces, ¿qué es lo que sucede una vez que haces eso? El framework actualiza las vistas que tiene registrado dicho store. Y eso es una de las grandes ventajas de utilizar X, y lo van a ver en el ejemplo, por eso escogí este ejemplo. Cuando tú actualizas el estado, las vistas se refrescan automáticamente, y eso es verdaderamente una enorme ayuda en el desarrollo de nuestras aplicaciones. ¿Qué clases soportan el patrón Model View Controller? Bueno, ya hemos visto la clase Application, veremos la clase Controller, ya vimos algo de la clase Viewport en el ejemplo pasado, veremos en estos ejemplos los stores y los models. Viewport pues es un contenedor en sí mismo que le da forma a toda la vista, que puede tener abajo contenedores y widgets. Widgets no es una clase, básicamente son todos los controles que se pueden contener en la vista. Y este es un posible formato que se llama un formato monolítico, donde todos los scripts se cargan al principio. Si tú a nivel de aplicación registras tu clase controller, tu clase viewport y tu clase stores, y abajo de ellas obviamente lo correspondiente, pues el framework reacciona mandando prácticamente todos los scripts en una primera interacción. Este sería el formato de integración monolítico. Ahora, esas mismas clases, pero configuradas de diferente forma, nos permiten un formato dinámico, y esto es lo que yo les comentaba, que fue parte de la refactorización de la versión 4 de X, en donde está preparado para hacer cargas dinámicas de las clases. Entonces, tú tienes tu viewport y conforme vas ocupando los diferentes widgets o las clases que están abajo del contenedor, pues las va cargando conforme vaya haciendo sentido. Y esto puede ir más allá, llegando a un ejercicio en donde el viewport tiene una serie de contenedores, que tiene una serie de widgets, que tiene sus stores, que tiene sus models, y al final lo que buscamos es
probablemente tener una aplicación sumamente dinámica, que solo lo que se vaya presentando se va cargando a nuestro cliente. Muy bien, hablemos de la aplicación. Vamos a desarrollar una pequeña aplicación que va a mostrar una tabla y una gráfica con la evolución del crecimiento de la población de los países de América Latina y del Caribe del 2000 al 2013. En el combo box arriba a la izquierda vamos a seleccionar el país. En la tabla inmediatamente abajo nos va a poner los años y la cantidad de gente que habita ese país, y en el lado derecho va a mostrarnos una gráfica con la evolución de esa misma información. Con este ejemplo lo que pretendo mostrarles es cómo funcionan los stores, los models, cómo se ligan, cómo se hace el data binding con las tablas, con las gráficas, y cómo escuchamos un evento, el evento particularmente change del combo box. Para mostrar esta información se requieren básicamente dos tablas. Una tabla de países que se compone de dos campos, la clave de país y el nombre del país, y una tabla de datos que tiene básicamente la clave de país, el año y el valor de la población, el número de gente registrada en ese año. Veamos el ejemplo. Para este ejemplo vamos a comenzar duplicando la estructura de directorios que creamos para el último ejercicio del módulo pasado. Muy bien, vamos a editar el index y vamos a ponerle ejemplo 4. Vamos a editar el app y a este le voy a poner World Data. Bien, les decía que a mí me gusta empezar por la definición de los models y los stores. Vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer uno nuevo. Este es nuestro primer modelo. Si recuerdan, el model es el equivalente a los registros de una tabla. Y en este caso tenemos dos campos, la clave de país y el nombre del país, básicamente, ambos de tipo string. Este es el modelo para el registro de datos. Básicamente necesitamos el año y el valor de la población. En este caso el año es entero y el valor es flotante. Vamos a hacer ahora nuestro store para países. Este es nuestro store. De nuevo, si recuerdan, el store es el equivalente a la tabla de una base de datos. Estamos definiendo un store para países. Extiende la clase store. Le estamos dando un ID. Le estamos diciendo qué model o qué registro va a utilizar. Le estamos diciendo que lo cargue de antemano. Esto es para asegurarnos que el script del modelo esté cargado previamente, y esto lo veremos un poco más a detalle más adelante, pero así es como definimos el tipo de estructura que nos va a llegar. La lectura que se va a hacer es como un tipo Ajax. Aquí le decimos de dónde lo va a leer, le estamos diciendo que es un tipo JSON y que el dato raíz lo encuentra en un indicador que se llama datos. No confundir ese con este otro ejemplo, son cosas separadas, ahorita les explico.
es nuestro store para la tabla de datos. Les digo, no tiene nada que ver con este es un indicador que el flujo de datos que nos llega de nuestro application server, de nuestro middleware, va a encontrar aquí donde comienzan los registros. Ahorita lo van a ver en el ejemplo de datos. No lo confundan, no tiene nada que ver. Entonces el store, lo único que cambia es que esta propiedad de autoload no está en este store. ¿Por qué no está? Bien, yo quiero que este store se cargue con los datos que provienen de aquí lo más pronto posible, mientras que los datos lo vamos a cargar como parte del evento del change del combo box. Vamos a crear unos archivitos de datos para poder ver que nuestra aplicación va bien. Este es un archivo con datos en formato JSON que tiene o que emula, digamos, la tabla de países. Un flujo de datos que proviene de nuestro application server tendría que estar compuesto de una propiedad success, que en este caso dice que es true, que es verdadera, que le indica al framework que la transmisión de datos fue exitosa, y luego los datos que vamos a cargar. Como les decía, esto nada más es un punto de entrada al arreglo de registros que se van a tener que cargar en el store. Entonces no tiene nada que ver con el nombre, fue pura casualidad, pudimos haberle puesto cualquier otra cosa aquí. Bien, lo grabamos en un directorio adicional que acabamos de crear con el nombre de países.json, y es precisamente, si vemos el store, de países, lo que le estamos diciendo es que lo busque en este URL y que traiga este archivo, que es este precisamente que acabamos de crear. Obviamente el ejemplo lo vamos a evolucionar hacia un modelo más dinámico, pero esto solo para empezar a probar que vamos bien. Vamos a hacer uno más. Misma estructura. Este es para un ejercicio de datos de valores de población. Y de nuevo es solo para tener algunos datos dummy para poder probar nuestra aplicación. Aquí ven la propiedad success y el punto de entrada a nuestros registros, que es datos. Si recuerdan, les comentaba de que tenemos la oportunidad de decidir en nuestra aplicación qué es lo que vamos a cargar. Entonces efectivamente aquí lo que yo le voy a decir es que cargue de antemano los modelos que acabamos de definir y los stores que acabamos de definir. Estamos diciendo que cree el viewport, lo que significa, si recordamos del módulo pasado, es que va a cargar este viewport. Voy a quitar esto, no voy a usar la ventana. Voy a empezar diciéndole al viewport, que es un contenedor en sí mismo, que quiero que tenga un layout del tipo vertical box. Vertical box significa que los componentes, los items que le vayamos agregando a este componente, se van a ir agregando de forma vertical. Vamos a agregarle ahora al viewport dos contenedores. Como pueden ver, items tiene un contenedor que es este objeto y otro contenedor que es este otro objeto. En este contenedor lo que le estoy diciendo es que tengo una altura de 60 píxeles y le digo que quiero que lo que tenga dentro, le estoy poniendo un layout, lo haga del formato horizontal box. Eso significa que todos los componentes que le vayamos agregando se van a ir
acomodando de forma horizontal y aparte le estoy diciendo que los alinee en el medio de ese componente. Como quiero que vean cómo se ve esto, le estoy diciendo que le ponga un borde de color rojo y que sea sólido. Esto no lo vamos a dejar, se lo quitamos al rato. Y a este otro contenedor le estoy diciendo, en lugar de que tenga una altura, le estoy diciendo que ocupe el resto del espacio disponible en el viewport. Y le estoy diciendo también que tenga un layout horizontal. En este caso le estoy pidiendo que lo pinte el borde de color azul. Algo que es importante, que me acabo de dar cuenta, es que no le he cambiado este nombre. Si no se lo cambiamos y le ponemos este mismo nombre, nos va a marcar error la aplicación. Vamos a ver cómo se ve hasta ahora nuestra aplicación. Eso es todo lo que hemos hecho. Como pueden ver, aquí está el contenedor que pusimos con el borde rojo y el contenedor que pusimos con el borde azul. Vamos a ver qué hace en concreto toda la aplicación. Si vemos lo que ha estado cargando, vemos, como lo dijimos desde el principio, que carga prácticamente todos los scripts de la aplicación. Aquí está app, aquí está viewport, aquí está país, aquí está datos. País y datos son los modelos o los registros. Países y datos son los stores. Y finalmente países JSON. Si recuerdan, le dijimos al store países que se autocargara, y aquí está los datos que trajo. Entonces, como ven, se cargó toda la aplicación. Vamos a pintar más cosas. Le voy a quitar el borde al contenedor superior y le voy a decir ya que su contenido, sus items, se componen en este momento de un combo box. Le voy a decir que le ponga la etiqueta país, le estoy poniendo unos márgenes, le estoy dando algunas dimensiones y esto es lo más importante, le estoy diciendo que utilice un store que se llama países y le estoy diciendo que despliegue en la caja, en el como, en las opciones, el nombre de los países, pero que tome como valor la clave. Vamos a ver cómo se ve en este momento. Ya no está el borde y aquí está el país con los datos de los países. Interesante, ¿verdad? No tuvimos que hacer nada porque respecto de cargarle los datos, porque le dijimos al store que se autocargara y con el simple hecho de hacer este binding de datos, el combo refleja este contenido. Ahora al contenedor inferior le voy a agregar sus items. Le estoy diciendo que quiero que ponga un grid panel, una tabla que va a tener un título que se llama población y va a usar el store de datos. Y al mismo tiempo, enseguida, si recuerdan, le dijimos que tenía un layout horizontal. Vamos a poner una gráfica que tiene ciertas dimensiones y que también va a utilizar el store de datos. Déjenme traigo esta misma propiedad aquí al grid. El grid tiene, en lugar de items, una propiedad que se llama columnas, en donde le estamos diciendo que va a tener dos columnas, las dos de tipo numérico. Una va a estar mapeada al campo año, ano, y va a ponerle un título de año con un formato plano, sin
comas ni puntos. La otra es también una columna tipo numérica. Le estamos diciendo que está mapeada al campo valor de nuestro model. Entonces, este es nuestro grid que tiene dos columnas. De la misma forma, nuestra gráfica tiene una propiedad que se llama ejes, en donde le decimos que el eje horizontal va a poner los años y está mapeada a este campo, y le decimos que en el eje vertical va a poner el valor, que es la población, está mapeada a este campo, y luego le decimos que dibuje en esa área una línea en donde este es el valor de X y este es el valor de Y. Veamos cómo se ve hasta aquí. Aquí tenemos nuestro combo, aquí tenemos nuestro grid y aquí tenemos nuestra gráfica que aún no muestra nada. Lo que tenemos que hacer ahora es que el grid y la gráfica reaccionen ante el cambio en el combo box. Hagamos eso. Para hacer eso, vamos a crear un script más que se va a llamar controlador, y que va a definir un objeto controlador a partir de extender la clase controller de ext. Y aquí es donde está lo que yo les comentaba de registrar listeners o escuchas a eventos. Aquí le estoy diciendo que va a controlar cuando el combo box cambie. Esta es una forma muy burda de controlar un evento, porque esto significaría que cualquier combo box que esté dentro de nuestra aplicación la haría pasar el evento change, se lo mandaría a esta rutina. Entonces, eventualmente hay que ser más refinado, más específico con la selección de los objetos y el manejo de los eventos. Pero lo que significa aquí es que el combo box, cuando cambie, corres esta rutina. Y esta rutina es esta. Aquí lo que le estamos diciendo es que traiga el store datos, me traiga su proxy, que es el que hace los llamados a los datos. Le estoy diciendo, y esto es bien relevante, ahorita no lo vamos a ver reflejado hasta que haga otro cambio, pero esto es muy relevante. Le estoy diciendo al proxy que le agregue un parámetro que se va a llamar año y que le ponga el valor con el que fue llamada la función, el nuevo valor producto del evento change, y luego le digo que este store que se llama datos lo cargue. Vamos a ver cómo se ve eso. Solo que antes de verlo tenemos que decirle a nuestra aplicación que cargue el controlador. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Muy bien, ya corrió. Y ahí tienen. Cuando cambiamos el combo, la aplicación se actualiza. Ahorita son datos estáticos y aquí solo tenemos un registro con esta información, pero lo vamos a cambiar. Denme un momento. Aquí lo importante que quiero que vean es cómo en el controlador solo estamos actualizando los datos y nos llena la tabla y nos cambia la gráfica. Quiero también que vean cómo los llamados a red que estamos haciendo con el load, vamos a limpiar esto, este llamado
chequen ustedes cómo le está agregando este parámetro con el dato que acabamos de agregar aquí, que es producto de hacer esto. Pero cuando haces el load, el framework automáticamente genera el llamado con el parámetro adecuado. Si escogemos otro país, aquí en aquí está el parámetro. Obviamente estos parámetros tú los tomas en tu backend, en tu application server, y haces lo correcto, lo necesario para que mande los datos correspondientes. Ahorita vamos a ver eso. Tengo yo preparado un pequeño servicio que me permitiría hacer esto de forma dinámica. Lo que tengo que hacer es cambiar el URL. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo que mande llamar a mi web server un servicio que se llama ejemplo 4 y estoy construyendo estáticamente un parámetro, tabla datos. Y acá estoy construyendo este parámetro igual, tabla países. Con esto los estoy haciendo 100% dinámicos. Este URL hará el framework lo propio cuando le agregue el otro parámetro y traerá los datos correspondientes. Vamos a verlo. Bien, veamos cómo se ve ese cambio. Bahamas de 297 a 371. Colombia de 39 a 47. El Salvador, una curva más suave. Guatemala. Bueno, lo importante que deben ver aquí es cómo les comentaba hace un momento, el framework se encarga de hacer todos los cambios con el estado de datos. Repasando, tenemos nuestra aplicación que carga el controlador, que carga los modelos, que es el equivalente a registros, que carga los stores, que es el equivalente a tablas. En el viewport estamos manejando una estructura jerárquica que mantiene dos contenedores. Dentro del segundo contenedor tenemos un grid y tenemos una gráfica. Aquí está nuestro controlador. Nuestro controlador, estamos registrando un evento que se está manejando aquí. Y bueno, los stores, básicamente lo más interesante está aquí en el proxy, que es donde le mandamos decir de dónde va a traer los datos. Y básicamente eso es todo. Muy bien, espero que les haya parecido interesante el ejemplo. ¿Qué vimos en este módulo? Ya en conclusión, entendimos qué es el patrón de arquitectura Model View Controller. Vimos cómo se desarrollan las aplicaciones bajo este modelo de arquitectura usando XJS y vimos cómo nos apoya el framework aportando mucha de la funcionalidad del manejo de eventos y actualización de las vistas de la aplicación. Pues bien, muchísimas gracias por haberme acompañado en este módulo. Espero que les guste. Por favor, escríbanme en YouTube y en esta ocasión les voy a dejar una liga con el código de este ejemplo.